Vamos a hablar entonces de algo que te contábamos al principio del programa, que tiene que ver con la violencia infantil o infanto-juvenil. Lamentablemente cada día nos enteramos de algún caso. Esto también hay que discriminarlo, ¿no? Nos enteramos porque salen los medios. Fíjate todas aquellas que no nos enteramos, ¿no? Porque o no se denuncian, o no se saben, o no se entiende realmente. Y bueno, tenemos una invitada que nos va a hablar justamente de esto, ¿no? Sí, Adriana Reaño, que es licenciada en psicopedagogía especializada en la rama forense. Yo le dije, bueno, un título que no había escuchado nunca, por eso le pregunté, le vamos a volver a preguntar qué es la especialización en la rama forense de la psicopedagogía, pero primero te saludamos. ¿Cómo estás, ¿Cómo Adriana? andás? Gracias por venir. Hola, ¿Todo ¿cómo bien? están? Bueno, un placer estar acá y que me hayan invitado. Tal cual como tu sorpresa es la de muchas otras personas, incluso dentro de la psicopedagogía, es una rama que no está demasiado difundida. En la psicopedagogía forense lo que estamos observando son todas las problemáticas sociales que inciden en el aprender. Claramente un niño, una niña, un adolescente que ha transitado por situaciones de maltrato infanto-juvenil, de abuso sexual, de violencia de género, no aprende de la misma manera que un niño que no. Entonces desde ahí pensamos un tratamiento diferencial y pensamos estrategias puntuales. Ahora, Adriana, ¿cómo sabemos qué es violencia infanto-juvenil? ¿Cómo discriminamos eso? Porque, no sé, yo todavía tengo a mi nena acá en la panza, pero el día de mañana, ¿cómo sé yo que lo que hace la mamá o lo que hace el papá es reprochable? ¿Me explico? Sí, claro. Es una diferenciación muy sutil y muy importante de hacer, porque la violencia en nuestro sistema cultural, hay muchas prácticas violentas que están naturalizadas. Hablamos de los gritos, de los golpes, de que pensamos que en un límite, mediante un golpe, es mucho más efectivo que explicándole a los niños. Eso ya sabemos que estadísticamente no es así, que sabemos que los niños necesitan de un entorno que sea amigable, que sea adaptable para poder desarrollarse con todo su desarrollo cognitivo y afectivo. La violencia es un límite muy finito y que por supuesto va a tener que ver con que nosotros podemos colocar límites, pero tienen que estar en pos de la mirada específica de qué es lo que ese niño, esa niña adolescente está comprendiendo, qué puede trabajar. Si nosotros colocamos un límite que no está por encima de eso, bueno, definitivamente eso es un acto de violencia, es un gesto de violencia. Yo creo que quizás, más allá de lo teórico, lo más importante es cómo nos sentimos nosotros. El ser humano no es violento de por sí. Eso también hay que pensarlo. Claro. Si en el momento en el que vos el día de mañana como mamá generás un gesto y te sentís mal, ahí está el signo de alarma. Ahí es donde tenés que prestarte atención a vos, ¿no? Y en pos de eso, a tu chiquito, a tu chiquita. Adriana, el desarrollo dentro del contexto del nene, ¿no? O sea, en el nivel educativo. Durante muchísimos años existía lo que se llamaba el gabinete, me acuerdo, en las escuelas primarias, que hacían ese tipo de intervenciones. Pero vos a través de la fundación también viene desde otro lado, desde el Poder Judicial, para que puedan revisar y hacer las intervenciones. Sí, mira, eso es interesante decirlo. Desde el año 1960 que ya hay psicopedagogas en el Poder Judicial de toda la Argentina. Se fueron incorporando muy paulatinamente. En la región patagónica está la provincia de Río Negro, que es una pionera en lo que es la psicopedagogía forense. Estamos hablando de referentes que en casi todos los juzgados hay un profesional de la psicopedagogía. Justamente este martes estuve reunida con el Poder Judicial de Río Negro. Es importante pensar esa articulación dentro del Poder Judicial, eso estamos de acuerdo. Pero a la vez la psicopedagogía forense no está solamente ahí, sino que también está dentro de las escuelas, dentro del consultorio psicopedagógico o en mi caso, como trabajo yo en la Fundación Familias y Parejas, en donde recibimos derivaciones del juzgado para que desde una interfaz sociojurídica podamos trabajar. Y ahora, en esa, ¿cómo llegan? Mira, por ahí es medio boba la pregunta que te voy a hacer, pero de todas maneras es importante por ahí destacarlo. ¿Cómo llega el caso ya a la justicia? Porque me imagino que es como los casos de violencia de género, lamentablemente llegan ya demasiado avanzados, ¿no? Sí, sí. Y vos mencionabas antes algo que es muy importante, ¿no? De las estadísticas de maltrato infanto-juvenil, se estima que un 20% es el que llega a la justicia.
hay un porcentaje muy amplio que nunca se judicializa. Y aún así, cuando se judicializa, encontramos obstáculos que son importantes en el proceso judicial y además ¿Por ejemplo? en todo lo que conlleva detrás. A ver. Bueno, una de las investigaciones que yo estoy realizando, que es específicamente cuál es la dificultad de aprendizaje en niños y niñas víctimas de violencia de género, tomo una investigación del Ministerio Público Tutelar que menciona, estadísticamente creo que hablaban de que solamente un 20% en situaciones de violencia de género, en donde los niños y las niñas son víctimas y fueron los primeros observados, solamente en un 20% los citan a declarar a ellos también como testigos. Son causas que muchas veces se cierran, caen, porque no tienen el fundamento, aun cuando hay niños y niñas que podrían atestiguar de cómo era la situación. Ahora, qué de barbaridad, violencia. porque en una disputa de divorcio, por ejemplo, común y corriente, Sí. La jueza o el juez, antes de decir, bueno, ustedes, señora fulano y fulana, se van a separar y qué sé yo, vamos a llamar a la hija, vamos a llamar al hijo para No, no ver lo qué hace, onda. no lo hace. Pero en la jerga judicial, ¿qué se dice? ¿Por qué no pasa esto? Para evitar la revictimización de los niños, para evitar exponerlos en una situación traumática, aun cuando ya han transitado situaciones Claro, ya lo traumáticas. tienen. Eso es muy fino el límite también, ¿eh? Es muy fino entre que un niño tenga que contar 20 veces lo mismo, porque se lo tiene que contar a diferentes partes, a que en ningún momento se tenga en cuenta. Y la Convención Internacional de los Derechos del Niño menciona el derecho a ser oído. Eso es importante. En todo el proceso judicial tienen que ser oídos los niños y las niñas y informados. Ahora, hoy no se ha modificado la ley. De hecho, si una criatura considera que su papá o su mamá los maltrata, diríamos, él considera que es maltratado o es maltratada, puede ir a hacer la denuncia, puede ir a quejarse, ¿no? Sí, y es más, te sumo una complejidad más. El nuevo Código Civil menciona que todo ciudadano mayor de 18 años que sepa que hay un niño o una niña que está en situación de vulneración tiene la obligación de hacer la denuncia. Es un agravante si además trabaja en una escuela, es un agravante si además está en contacto y es un familiar y no lo hace. Pero todos los ciudadanos tenemos esa potestad de ir a hacer la denuncia. Adriana, desde Sí. tu especialización, ¿hay características específicas de que vos puedas vislumbrar que un chico es víctima dentro del contexto escolar o familiar? ¿Tiene algunas características? Porque antes decías, este chico muy calladito le pasa algo, pero también puede ser este chico muy violento le pasa algo, pero ¿hay características que se cruzan? Sí, exactamente. Definitivamente lo primero que vamos a encontrar es una alteración en el sostenimiento de la atención. Capaz que suena complicado, pero ahora se los explico. Estos niños, niñas que se desarrollaban de cierta forma, podían prestar atención, podían ejemplificar ciertos aspectos en la vida educativa y en un momento a otro cambian su conducta. ¿Por qué? Se vuelven mucho más disruptivos o, al contrario, como decías vos, se retrotraen para adentro y se vuelven mucho más tímidos. Ahí encontramos un cambio de conducta que es el primero que tiene que ser una alerta. Cuando vemos una alerta en el cambio de conducta, a partir de ahí empezamos a generar diferentes acciones. Y la principal es escuchar a los niños, a las niñas. No hay fórmula mágica más que acercarnos a un niño, una niña y preguntarle cómo estás, qué está pasando, en qué te podemos ayudar. Ahora, muchas veces las niñas o los niños son amenazados también por el adulto. Mira, sin más, o sea, voy a citar el caso, de hecho, que acá nos está pasando Constanza, nuestra productora, que dice, Fabiana Cruz, ¿no? Que está acusada por el crimen de una nena de 4 años. De 4 años. Era la hija de su pareja. Finalmente la nena, obviamente, quemaduras de cigarrillo, la golpearon, un montonazo de cosas que uno dice no entra en ninguna cabeza. Pero la mujer dijo, bueno, exploté, no sé qué fue lo que me pasó. O sea, tienes ese rapto de ira, violencia extrema, que en algún momento se llamaba pasional, Sí. y ya hoy está desterrada la palabra. Pero muchos chicos son amenazados para no decir qué es lo que están viviendo, qué es lo que pasa. Y muchos son muy chiquititos. Esta Sí. nena 4 años, ponele que podía hablar, pero hay muchos chicos que no. Sí. ¿Cómo se trabaja con eso? Y ahí está la clave importancia de la ESI. Porque todos los chicos van a transitar la institución educativa.
todos los chicos desde muy pequeñitos tienen que tener una educación sexual integral que atraviese. La ESI tiene cinco pilares. Uno de ellos es la valoración de la afectividad y la creación, ¿no?, de relaciones que sean sanas. Entonces, ahí está la clave de poder. Muchos casos se surgieron a partir de la implementación efectiva de la ESI, ¿no? Porque los chicos en algún momento pudieron entender que eso no estaba bien, eso que les estaba pasando y que ellos naturalizaron porque nacieron con esa realidad y vivieron siempre, bueno, pudieron entender que no estaba bien a partir de un entorno. Pero más allá de la ESI, que obviamente se va a suceder en todo lo que es la construcción de las instituciones educativas, yo apuesto muchísimo a lo comunitario. Me parece que ahí es donde tenemos que estar. Ese niño, esa niña no estaba solo. O sea, en algún momento hubo un vecino, en algún momento hubo un primo, hubo un tío, alguien que podía estar cerca de esa familia y ver ese maltrato. Lo que pasa es que nos callamos. Ahí está el problema. Seguimos con esto de no te metas, lo que pasa en una casa, bueno, pasa allá y nosotros quedémonos acá y no pasa nada. Ese es el problema. Si realmente podemos tejer algo más desde lo comunitario, vamos a encontrar un diferencial. No, y en comunidades pequeñas es aún peor eso. Sí. Porque se conocen de toda la vida y naturalizan todo. Pero yo quiero revalorizar acá la especialización tuya, porque también pienso que en la ESI, en el contexto escolar, los docentes que tienen un montón de obligaciones y también tienen que estar a veces les puede pasar, ¿no? Sí, claro. De ver a los chicos solo ven un día bien, un día mal. Sí, claro. Muchas veces van y hablan con el gabinete o les llega a ustedes, pero otras no. Por eso está bueno que se cruce, bueno, lo que hacemos con la Fundación en general y también la especialización, ¿no?, de la psicopedagogía forense. Pero se necesita más, me parece, todavía, ¿no? Sí, definitivamente. Tenemos que Casi ser fijo cada vez en más. las escuelas. Sí, exactamente. Tenemos que ser cada vez más y que esta información no sea de unos pocos, sino democratizar este conocimiento. Sí. Que podamos hablarlo en estos espacios, que podamos hablarlo en las comunidades, en las casas, que hoy a la noche nos podamos sentar en nuestra casa con quien tengamos al lado y decir, sí, ¿qué opinas de esto que pasó, no? ¿Qué se podría haber trabajado? ¿Qué te parece el vecino que tenemos? ¿Qué podemos hacer? Sí, o cómo ves a Juanito, cómo ves a Juanita, Sí. ¿no te parece que es raro el comportamiento? Ahora, mira, también me voy a poner de abogada del diablo. Muchas veces decimos, bueno, fulanita tiene un comportamiento raro, mirá qué raro cuando viene a casa, o mirá qué inquieto es Martincito, qué sé yo, se me ocurre cualquiera. Y cuando vos vas a hablar, viste, por ahí te llevas un momento horrendo con los papás, Sí. en primer lugar por meterte en una casa que no te corresponde, por qué venís a hablar de mi hijo, un montonazo de cosas. Y frente a eso muchos papás y muchas mamás no se quieren meter, porque obviamente genera un montón de rispidez entre los propios chicos después. Ahí es preferible directamente hacer una denuncia, o sea, llevarlo a ese nivel. Primero, es importante ir con un sentimiento de empatía. Nadie sabe lo que está haciendo, eso es una realidad. A veces hay situaciones que son sumamente violentas y que están interiorizados tan en lo violento que no registran, está totalmente naturalizado, los gritos, los golpes, están naturalizados. Sí. Entonces, ir desde una posición de la empatía. Aún así, si no funciona, como mencionás en tu caso, y ahí es importante ampliarlo al resto de su familia, poder ver si podemos hablar con otra persona para dialogarlo y claramente hacer la denuncia. A mí me gustó mucho como de los pilares de ese que dijiste, el de valoración afectiva. Sí, claro. Para ampliarlo también, los chicos hacen un deporte de la tarde, bueno, que se tomen 5 minutos también y lo dialoguen, los que van a las iglesias, que también están mucho tiempo claro. también en el templo, en la iglesia, y también en las reuniones comunitarias. Me parece que es por ahí, para marcar mayor presencia. El problema más profundo, desde lo que yo puedo ver, no de la especialización que tiene Adriana, es que hay comunidades que son muy chiquitas y están con un retraso de 20 años en la naturalización de las cosas. Entonces hay información todo, que no llega. Claro, en todo, No porque tienen hablamos... ni idea, no entiende, no aplican el ESI, no hay valoración afectiva. Los vecinos dicen, sí, acá hay violencia todos los días acá al lado, pero siempre fue así, el padre era así, el abuelo era así. No hay un reconocimiento tampoco a la elección sexual, a la No, diversidad sexual. No hay, eso peor todavía, ¿no? Porque Sí. ahí encajonamos.
O sea, me parece que también nosotros como sociedad empezamos a violentar a cada una de las personas, ¿no? Sí, sí, ahí es donde replicamos, ¿no? Y volvemos a mantener un estereotipo de sistema en donde obviamente competimos y nos enojamos y la violencia predomina, sí. Estaba pensando que en Comodoro Rivadavia está la Fundación Crecer, con quienes trabajé el año pasado, y la verdad que trabajan excelente, haciendo talleres y articulando con el Poder Judicial y articulando con la comunidad. Y me encontraba mucho de lo que vos estás mencionando, ¿no? De comunidades pequeñas y cómo se sigue cristalizando esta mirada de... Sí, porque aparte, perdón, sí, el Poder Judicial ni siquiera llega a un montón de lugares, porque claro, tiene sedes que ocupan un montón o departamentos grandes a nivel provincial, ¿no? Entonces hay lugares que hay que ir, hay que armar sí, lo que se dice el trabajo en territorio, pero es a tiempo largo además. ¿Sabes por qué? Porque además uno piensa, más allá de la ESI, ¿no? y de reconocer las diferentes problemáticas que uno se puede llegar a afrontar, te encontrás con comunidades muy chiquitas que, por ejemplo, durante muchos años mantuvieron el esquema, la foto, sí, que es necesaria. Sí. Porque no se puede salir de ese lugar. Tal cual. O sea, lo que nosotros llamábamos antes salir del closet, que era el que se asumía como gay después de un montonazo de años, o la que se asume como lesbiana después de un montonazo de años, es como que también ha quedado en algunos sectores, por ejemplo, este caso de esta nenita, que era una pareja de lesbianas, era una pareja de gays, bueno, todo el mundo diciendo, no, lo que pasa es que porque son lesbianas entonces tiene... O sea, hay un pensamiento... que a mí ni siquiera me parece patriarcal, me parece que es un pensamiento retrógrado. Totalmente. Retrógrado, homofóbico 100%. Sí, totalmente. Que hace también a esta violencia que los chicos la tienen muy, muy clara, ¿viste? Sí. Viene papá, mamá, mamá sola, papá solo, familia ensamblada, la tiene mucho más clara que los propios adultos, ¿no? Sí. ¿Eso es culpa de la justicia o es culpa de la sociedad? No, es la sociedad que sostiene, claramente, ¿no? Ajá. Hay una sociedad muy arraigada en, como vos decís, en no resquebrajar ciertos valores, porque se toman como valores, y la verdad es que dejamos de lado lo sano, ¿no? Para poder el amor, sostener... Sí, el amor y el cariño, ¿no? Sí. Que es tan importante. Sí. Consejo, Adriana, si vos tuvieras que decir, a ver, algunos tips y reflexión, diríamos, para todas las mamás, los papás, los hermanos, los vecinos, los amigos, para todos los que nos están viendo. Si vos dijeras, bueno, mira, esta cajita es la que te dice al menos los primeros puntos de cómo actuar en caso de una violencia o que vos sospeches o que vos consideres que un niño o una niña es violentada. Bueno, como mencionamos antes, primero acercarnos con empatía hacia sus referentes afectivos, sea padre, madre, abuelo, tías, tratar de ampliarlo, ¿no? Para poder acercarnos desde una ayuda, ¿no? De, bueno, ¿qué está pasando? ¿En qué te puedo ayudar? Segunda instancia, hablar siempre, siempre con los niños, niñas, adolescentes. Hablar con ellos, decirles en qué te puedo ayudar, cómo podemos intervenir, cómo podemos ayudarte a vos y a toda tu familia. Y tercera instancia, hacer comunidad, hacer lazo. En general, muchas situaciones de violencia se suceden cuando están sobrepasados, ¿no? Hay familias que están totalmente sobrepasados, la situación económica no colabora, la situación social no colabora. Después de la pandemia hubo un estallido muy grande en situaciones de violencia durante la pandemia. Necesitamos hacer cuerpo, ¿no? Yo me retrotraigo muchas veces a los pueblos originarios. Aquí en América Latina se cría en tribu, no se cría de forma individual. Entonces desde ahí me parece que hay que repensarnos, desde lo comunitario. No, me encantó esa parte, me requedo con eso, me requedo. Gracias, Adri. Un placer. Porque la verdad ha sido más que agradable poder encargarnos del tema, más que bien el asunto que hemos tratado. Me parece que vos en tu casa has podido reflexionar, y esto que decía Adriana, no quedarnos solamente con lo que nosotros decimos, debatirlo en casa. Sí. El tema tiene que llegar a la mesa, ¿no? Sí. Más allá de que sea duro o lo que fuere, pero el tema tiene que llegar a la mesa sí o sí, de todos. Sí. Con los abuelos, los papás, los tíos, con cualquier adulto. Pero tiene que llegar. Y el nene que es violentado o violentada no tiene que tener vergüenza, por ahí vos nos estás escuchando, de poder contarlo, ¿no? Sí, y sumo una pequeñita cosa muy chiquitita, ¿no? Nadie se puede cuidar de un peligro que no sabe que existe.
completamente. Es así, tenemos Completamente. que hablarlo y visibilizarlo. No es normal el grito, no es normal el golpe, no es normal el insulto, no es normal la violencia, diríamos. Algo que te hace ruido, ya ahí no es normal. Está bien. Muchísimas gracias. Un placer, un placer.